felicitar a la directiva de Escuela Sabática con el apoyo del pastor Sánchez por ser parte de este programa. Yo estoy convencido que una iglesia triunfante es una iglesia que conoce bien sus doctrinas, sus dogmas. Una iglesia triunfante es una iglesia preparada también. Hay un principio evangelístico que dice que muchas veces la iglesia no enseña porque no quiere, sino porque no sabe. Nadie comparte lo que no sabe. Es un principio evangelístico. Entonces, una iglesia preparada, una iglesia que conoce sus doctrinas, es una iglesia que va a caminar, va a enseñar y va a ser una iglesia triunfante. Por eso felicito y valoro el esfuerzo que está haciendo la directiva de Escuela Sabática y también la participación de ustedes, los maestros, porque en medio de los días convulsionados, ocupados, darse un tiempo es difícil. Pero tengo la certeza, apreciados, que el Señor recompensará el esfuerzo que están haciendo, ¿ok? Y recompensará todo este momento y el programa que estamos haciendo. Ya sin más preámbulos, ya después de la oración voy a compartir mi pantalla para que yo pueda darles algunos conceptos. Solamente les pido si tienen por ahí un cuaderno, tienen allí algunos libros. Yo les voy a estar explicando algunos detalles y también voy a compartir material también a través del enlace del grupo que tenemos, ¿ok? Para que esta semana podamos leer un poco y repasar y de repente subrayar y tener una tareita que nos sirva para estar bien preparados para el próximo sábado. Porque el primer objetivo de esta escuela de líderes es repasar la lección de escuela sabática y tener las herramientas, los conceptos, la preparación para que podamos dar buenas clases el próximo sábado. ¿Ok, apreciados? Por supuesto que vamos a repasar también otros conceptos, especialmente de este libro, que es un libro A1, es un libro necesario para nosotros los líderes y la iglesia adventista. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, acá lo tengo listo, ya lo hemos practicado con el pastor, así que creo que no va a haber ningún problema. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí. Es un loguito que hemos creado por ahí para darle alguna visión, ¿no? Porque queremos ser una escuela de líderes preparados y que podamos contagiar y enseñar también a los hermanos de la iglesia. Y como les dije, yo soy convencido que una iglesia preparada es una iglesia triunfante, porque el mismo libro de Hebreos, ya que vamos a leer Hebreos, es interesante en una parte que voy a leer y está en la pantalla. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Es un texto que a mí personalmente, desde que lo he leído, me ha sacudido y me ha llevado a organizar en los lugares que he podido pastorear, me ha llevado a organizar esta escuela de líderes o a dar incentivos para poder preparar y conocer más. Miren lo que dice Hebreos 5, 12 al 14. A estas alturas ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche, dice, en vez de leche, necesitan, dice, un alimento sólido, y dice, el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos. Y lo que queremos en esta escuela de líderes apreciados es dar un poco de alimento sólido. De tal forma, dice, que nos dé la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, ese alimento sólido nos va a llevar a ser líderes sabios, porque la sabiduría es discernir entre lo bueno y lo malo. Así que el primer gran objetivo de esta escuela es que podamos ser maestros sabios, maestros espiritualmente correctos, ¿ok? Así que tomando ese texto es una motivación para continuar con la enseñanza de los conceptos o la enseñanza de escuela sabática o lo que vamos a desarrollar esta tarde, ¿ok? Ya con ese texto introductorio, entonces vamos a entrar directamente a ver el asunto del libro de Hebreos. Como es la primera clase, es el primer repaso que vamos a tener como líderes, yo voy a dar en primer lugar, voy a dar algunas preliminares importantes para tener una base sobre el libro de Hebreos, ¿ok? También les voy a compartir estos materiales a través de PDF, los voy a enviar al grupo
pero hay algunos conceptos sobre el libro de Hebreos que tenemos que repasar. Ahora más, como estamos en una clase, en un repaso de maestros, por favor, si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, tiene algún comentario, por favor, siéntase libre, por favor, de interrumpirme. Más que un seminario, me gustaría que sea un conversatorio, un intercambio de ideas, ¿ok, apreciados maestros? De tal forma que todos podamos compartir y crecer juntos. Así que, si hay algún detalle más que ustedes tienen que decir, por favor, siéntase libres de poder expresarse, ¿ok? Hasta aquí, ¿me van escuchando bien, apreciados líderes? ¿Sí? ¿Está todo bien hasta acá? Como se quedan un poco calladitos, de repente digo, estoy hablando ya solito. ¿Está todo bien hasta No, ahora? Muy que bien. lo estamos Por favor, escuchando. Pastor Sánchez, de rato en rato me va sonriendo para ver que está yendo bien, ¿ah? Muy bien, gracias, gracias. Muy bien, porque por ahí como mi señal es mala, yo entro en pánico, es decir, estoy hablando y de repente no me están escuchando. Ok, entonces voy a continuar. Empecemos con algo, yo considero que esto es importante, hablando del libro de Hebreos. Si bien es cierto, la profetisa del señor Ellen White tiene una postura, esa postura no tiene una base. Elena G. White no da una base para su postura. Por eso que es necesario repasar este asunto por una conclusión que personalmente yo he llegado y que les voy a decir al final, tratando de encontrar una explicación por qué la autoría de Hebreos es un poco, o sea, no se tiene la claridad necesaria para poder saber quién es el autor de Hebreos. Miren, Martín Lutero, no sé si me pasa una cita por acá, o está más abajo, muy bien. Martín Lutero, por ejemplo, él decía, para él pensaba que el autor de Hebreos era este famoso teólogo Apolos, y él basa su hipótesis en Hechos 18, 24 al 26. ¿Y por qué? Porque allí se muestra a Apolo como un ferviente predicador, un teólogo, y es más, estudiando la vida de Apolo, uno puede sacar la conclusión que él aprendió o él tuvo sus estudios en la famosa escuela de Alejandría. Y él, inclusive, algunos dicen que él aprendió allí a ser un experto en griego. Y cuando uno revisa el idioma griego de Hebreos, es un idioma griego profundo, de profesionales, académico. Entonces, que difiere mucho del lenguaje griego que utiliza Pablo en sus escritos. Por esa razón, Lutero se inclinaba para decir que Apolos era autor del libro de Hebreos. Por otro lado, y ya llego aquí haciendo un resumen rápido, finalmente, a través de los siglos, ya muchas personas, muchos estudiosos, han aceptado a Pablo como el autor de este epístola, pero lo han aceptado más por la presión, por algunos detalles que aparecen en el libro, más que por certezas. Es más, a partir del año 1611, en la versión inglesa de la Biblia, en la versión inglesa de Rey Jacobo, allí se puso un título, la epístola de Pablo, ¿no? El apóstol a los hebreos. Y por eso que ustedes ahora revisan y miran en algunas Biblias que aparece como Pablo, o sea, aparece así el título, ¿no? La epístola de Pablo, el apóstol a los hebreos. No obstante, ya esto ha sido corregido y ya en las Biblias ahora le ponen abajo una aclaración. Dice paternidad literaria incierta, comúnmente atribuida a Pablo. Porque no hay certeza de que Pablo sea el autor del libro de Hebreos, porque es un lenguaje, es un griego muy profundo. Aparentemente hay textos donde da la certeza más bien que el autor de Hebreos ha sido un discípulo de Pablo. Entonces, por todas esas situaciones, no hay algo claro
referente a la autoría del libro de Hebreos, más aún cuando Pablo siempre en sus libros y epístolas se presentaba como autor, ¿ok? Entonces acá hay un cambio interesante. Sin embargo, yo quiero concluir esta parte. Yo les voy a enviar un material referente al autor, por favor, ¿ok? Les voy a enviar el material en el grupo para que ustedes lo puedan leer, aclarando estos detalles. Yo solamente estoy haciendo un resumen a modo de poner una base de este libro, así que van a tener una tareita de poder leer, ¿ok? Sin embargo, los teólogos concluyen que finalmente, sea quien sea el autor, lo que interesa más de esta epístola es el contenido, ¿ok? Y acá viene mi tesis, ¿ok? Como teólogo también. Yo creo que el Espíritu del Señor, cuidando a su pueblo, cuidando al remanente, cuidando al pueblo, a su pueblo en los últimos días, Él no permitió que se sepa a ciencia cierta quién era el autor de Hebreos, porque necesariamente iba a ser un autor judío. Es un autor judío, ¿correcto? Y si fuera judío, ahora muchos enemigos del Antiguo Testamento tendrían argumentos para dudar de algunas porciones de Hebreo, porque dirían, como el autor era un judío, todo lo que escribió estaba en el contexto judío. No sé si puedo explicar bien lo que estoy queriendo expresar. No sé si lo expliqué bien, ¿no? En otras palabras, al no tener una autoría específicamente de alguien judío, ya no puede haber el argumento de decir todo lo que se escribió en Hebreos, era del antiguo pacto porque el contexto era judío. Recuerden que muchas figuras que aparecen en el libro de Hebreos tienen la base del Antiguo Testamento, especialmente Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Por eso que yo alabo al Señor, porque inclusive yo creo que en su providencia, Él dejó que esta situación del autor no se aclarara para que la mayoría nos centremos más en el contenido que en el autor, ¿ok? Porque el contenido es un contenido muy importante para nosotros, especialmente los adventistas. Entonces, hice una aclaración rápida del autor. Ahora, la fecha también es importante. ¿Por qué es importante la fecha? Por lo siguiente, mire, nosotros antes de la caída de Jerusalén. Y la caída de Jerusalén se realizó en el año, ¿en qué año? En el año 70. ¿Ok? Pero la caída de Jerusalén tuvo una implicancia teológica grande. ¿Por qué? ¿Qué se destruyó en el año 70? ¿Qué se destruyó? El templo. El templo. El por templo. supuesto. Todo lo que se hacía en el templo era lo que los judíos habían aprendido del Pentateuco, ¿ok? Habían aprendido todos esos símbolos, esos ritos del cordero, de los sacrificios. Entonces su fe, la fe de estos primeros cristianos, estaba puesta en el templo, en las ceremonias. No sé si estoy explicando bien. Sí. Por eso que Dios también en su providencia manda al escritor de Hebreos a escribir todo esto. ¿Para qué? Y acá viene lo importante. ¿Para qué? Para que ese pueblo y nosotros dejemos de centrarnos en el simbolismo antiguo y nos vayamos a las implicancias celestiales de esos simbolismos. No sé si estoy explicando bien. En otras palabras, esos simbolismos apuntaban a algo más grande, a la salvación en el marco cósmico, porque lo que está registrado en los primeros libros de la Biblia es la salvación en algo pequeño para el pueblo de Israel. Sin embargo, para nosotros ya las verdades son celestiales, son más grandes. Por eso era necesario este libro. Y Dios lo escribió a través del autor, preveyendo y llevando al pueblo y a nosotros también para que podamos entender todo este simbolismo, para que podamos entender cuál es su verdadera significación, su verdadera significancia, si puedo hablar así. ¿Ok? Por eso es importante también la fecha cuando se escribió. ¿Algo más?
Si hablamos ahora del marco histórico, acá viene lo que yo estoy explicando, ¿no? Justamente, como pasaron los años, más o menos este libro, algunos creen que se escribió entre el año 65 y el año antes del año 70, 65, 69, que es lo que creemos. Ya muchos judíos de varias generaciones ya comenzaron a olvidarse también de la parte de las leyes ceremoniales, de los símbolos, y eso iba a perjudicarse mucho más con la destrucción del templo y con la destrucción de Jerusalén. Si ya hacia el año 65 ya muchos estaban olvidando los símbolos, el plan de salvación a través de los símbolos, ya con la destrucción del templo y sin templo, ya prácticamente todo ese plan de salvación enseñado por los profetas y colocado en el Pentateuco también se iba a olvidar. Por eso que en medio de este marco histórico es que el libro de Hebreos cae perfectamente. Por eso coloco acá en la cita que todo este asunto del sumo sacerdote, de los sacrificios, todo esto que ellos conocían, en Hebreos se les recuerda, pero ahora se les va a explicar cuál es realmente la implicancia y a dónde apunta realmente. No era el símbolo, sino era lo que significaba para ellos y para nosotros hoy. ¿Correcto, apreciados? Lo voy a resumir en una línea. Este libro fue necesario porque en ese contexto histórico ya los primeros cristianos estaban olvidando el plan de salvación. ¿Ok? Y con la destrucción del templo, peor, se iban a olvidar todo. Pero con el libro de Hebreos les recuerda el plan de salvación que se les explicó a través de símbolos, y ahora se les explica cuál es la aplicación para nosotros en los últimos días. O sea, ese plan de salvación que se enseñó con símbolos en el santuario específicamente, ellos debían recordar y nosotros también recordar de qué se trata. ¿Ok? Yo no sé si lo expliqué hasta aquí de la mejor manera. ¿Estamos bien apreciados? ¿Me están escuchando? ¿Todo bien por ahí? ¿Sí? Sí, Perfecto. Adelante, pastor, ¿Hay adelante. alguna duda, alguna Sí. situación que estoy explicando mal? Me interrumpe, hermanos. Les dije al principio que ahora es alimento sólido. ¿Amén? Amén. Ahora no es un matecito, como se dice en mi patria. Ahora viene un frejol con su plátano. No sé cuál es la comida dura aquí en España, pero ¿cómo sería en México, pastor? La comida dura, sí, pero un guacamole con sus frijoles, ¿cómo sería? Unos tacos, ¿no? Unos tacos, pero de frijoles, pero esos que te dan duro, ¿ah? Algo así es ahora. Así que, hermanos, si hay alguna duda por ahí, por favor, me interrumpen y yo trato de explicarlo mejor, ¿ok? Bueno, entonces voy a continuar. Ahora sí, ya para entender ya este libro, yo les invito yo de repente les voy a enviar también algo más detallado de esto, pero uno puede encontrar este bosquejo en el libro de Hebreos. ¿Ok? Si nosotros tendríamos que bosquejar y resumir en títulos el libro de Hebreos, este es un buen bosquejo. ¿Ok? Si lo puedes apuntar, apúntalo. Si no lo puedes apuntar, yo al final voy a dejar un cuestionario a modo de repaso y aquel hermano o líder que quiere recibir este material, porque yo les voy a enviar este material solamente a aquellos líderes que resuelven el cuestionario a modo de motivarlos, apreciados, ¿ok? Y entonces yo le envío al pastor, le digo, tantos líderes han resuelto este cuestionario simple de 7 preguntitas y entonces les va a caer este material para que ustedes lo puedan tener y repasar cuando deseen, ¿ok? Porque estamos dentro de esta escuela de líderes. Entonces, podemos encontrar este pequeño bosquejo y si algo se dan cuenta, ¿qué se dan cuenta en este bosquejo? ¿Cuál es la parte central? Acá hay dos situaciones que resalta. ¿Cuál es la parte central? ¿Quién es la parte central en este bosquejo o en el libro de Hebreos? Jesús. Jesús. Así que Hebreos es un libro cristocéntrico, 100%. Pero también hay otro tema que resalta con este bosquejo. El plan de salvación a través de los símbolos del Antiguo Testamento, pero esos símbolos ya aplicados para nosotros hoy.
¿correcto? El plan de salvación real para nosotros. Porque está hablando del mediador de un nuevo pacto, del sumo sacerdote. En otras palabras, cuando tú leas el libro de Hebreos, si tú lo lees conociendo el tema del santuario, entonces Hebreos va a ser un libro sumamente fácil de comprender. Pero cuando uno no comprende un poquito el asunto del tema del santuario, entonces el libro de Hebreos se vuelve un libro un poco árido y complicado. Pero todo engrana perfectamente cuando entendemos el tema del santuario, y es lo que vamos a tratar de explicar un poquito más con las otras clases que tenemos, por supuesto, mezclando con el repaso de la lección que corresponde a cada sábado. ¿Ok? Así que este es el pequeño bosquejo que podemos entender con el libro de Hebreos. Algo más, ya para ir terminando la parte introductoria. Y esto ya yo lo expliqué el día de ayer en la escuela sabática general. ¿Ok? De repente los que estuvieron en línea no pudieron verlo, porque creo que pasaron otro repaso, pero los que estuvieron en la iglesia sí pudieron ver esto, pero los voy a una vez más repetirlo, de repente con algunos otros detalles. Y esto es clave, apreciados. Y hasta acá todavía... Sí, esto es muy importante, Joe. No importa aunque se repita, es básico. Ok, es básico. Gracias, pastor. Esto es importante. Lo otro es un complemento importante, pero este es básico. Para entender el libro de Hebreos, esto es básico. ¿Y por qué es básico? Por esto que les voy a explicar. Miren, yo he podido resumir el tema central en este cuadrito. ¿Ok? Y lo voy a completar un poquito más con dos cosas aquí, con dos terminologías teológicas que es muy importante. Miren, resumiendo esto, el tema central por excelencia, o el principal tema central, porque hay otros temas, por supuesto, pero que se subyugan a este plan, a este tema central, es el plan de salvación. ¿Ok? ¿Y por qué podemos entender el plan de salvación? ¿Por qué podemos decir que es el plan de salvación? Porque tú vas a encontrar en Hebreos todos los símbolos, por eso pongo acá, todo ese sistema de símbolos que el Señor dejó en el Antiguo Testamento, especialmente para el pueblo hebreo, y todos esos símbolos que circundaban al santuario, a todo el tema del santuario, porque en el santuario del Antiguo Testamento, Dios resumió el plan de salvación, ¿correcto? Y en el libro de Hebreos, ese plan de salvación ahora sí está explicado. Por eso yo pongo acá el ministerio de Cristo. Voy a poner acá, no sé si acá da para poner el láser, acá en mi, si acá hay para poner un puntero láser. Muy bien, acá, no sé si pueden ver como un punterito láser. Se puede ver, ¿no? Sí. Correcto, ahora sí. Entonces, ese plan de salvación es el tema central de Hebreos, es la explicación de todo ese sistema de símbolos que aparecen en el Antiguo Testamento, resumiendo en la figura del santuario, todo ese sistema de símbolos mediante el cual Dios estaba enseñando el plan de salvación, Hebreos nos los explica de una mejor manera. ¿Ok? Y acá viene un título teológico, una terminología teológica. Este sistema de símbolos era un tipo del antitipo. Y cuando hablamos de antitipo significa del original, no no de la copia, sino del modelo, del original. Un ejemplito rápido, ¿no? Por ejemplo, el cordero es un tipo del antitipo. ¿Quién es el antitipo del cordero? El Mesías. El Mesías, correcto. Se entendió perfectamente el asunto de tipo y antitipo, porque cuando ustedes lean por ahí algún libro y encuentran el término tipo, entonces se está refiriendo a la copia, ¿correcto? Y el original, ¿quién es? El antitipo. ¿Ok? Son terminologías teológicas para poder considerar cada vez que podamos leer alguna cosa. Entonces, cuando yo digo, este sistema es un tipo, quiere decir que esto es la copia de algo más grande. En otras palabras, el santuario del Antiguo Testamento era un tipo de cuál. Del santuario del celestial. ¿Cuál es el antitipo? Cristo, ¿no? Como sumo sacerdote.
El, ¿No? el ¿Cuál es el celestial. El El cordero. El celestial. santuario celestial. Of course. Eso que tiene que ver con nosotros ahora. Porque el santuario del Antiguo Testamento, ¿para quién tenía que ser específicamente? Para los Judíos. ¿No? judíos hebreos. Allí estaba Judíos. un sumo sacerdote humano, corderitos, Sí. de los corderitos que conocemos. Pero en el santuario celestial, el antitipo, el original, allí los judíos, los hebreos, somos nosotros. ¿Correcto? Es el mundo. Por esa Sí. razón, Hebreos explica el plan de salvación. El siguiente cuadro es importante. Miren, yo coloco acá este corderito porque un ejemplo de lo que yo estoy diciendo es lo que pasó con Adán y Eva. Ustedes saben que el primero que tuvo que aprender con dolor el plan de salvación fue Adán y fue Eva. ¿Sabían eso o no? Porque Jesús mismo les tuvo que dar el estudio bíblico del plan de salvación, tuvo que explicarles el santuario, pero con dolor. Y yo expliqué ayer algo que de repente para algunos resultó chocante, pero Dios le hizo una clase magistral, práctica y teórica, porque trajo a un cordero, dice Elena G. de White, y le dijo a Adán, ahora te voy a enseñar lo doloroso del pecado. Te voy a enseñar lo que significa pecar y te voy a enseñar lo que significa librarse del pecado, porque tú estás condenado. Porque yo me imagino que Adán y Eva empezaron a llorar y decir, Señor, perdónanos. Por favor, no queremos morir porque la paga del pecado es muerte. Y antes de que le haga su túnica de piel de cordero, allí en su vergüenza, así con sus hojitas de higuera ahí cubriéndose la desnudez que hasta ese momento ellos no se habían percatado ya. Y hablando de eso, voy a hacer una pregunta entre paréntesis para ver. Es una pregunta para ver un poquito, a ver a ver cómo me responden. Adán y Eva, de repente acá con el pastor también es interesante. ¿Adán y Eva estaban desnudos, sí o no? No. Qué Estaban interesante. cubiertos. No, Estaban estaban desnudos, cubiertos ¿no? con la justicia de Cristo. Estaban cubiertos con la justicia de Cristo. ¿Estaban desnudos, sí o no? No. Tenían delantales que ellos mismos se habían hecho. No, estoy hablando antes del pecado. Antes de que pequen. Sí, sí, sí. Perfectamente no. desnudos. A uno dicen que sí, otros Yo dicen digo que no. Yo digo Una que no. luz, tareita para la les próxima cubría. semana, por favor, queridos maestros. ¿Ya? No, estaban cubiertos. Ah, mira qué Cubiertos con la interesante. justicia de Cristo. Sí. Buena pregunta. ¿Correcto? Así que le dejo en paréntesis una tareita y ahí con el pastor le voy a decir que consigamos alguna motivación, algún premio, a ver al que investigó sobre esta pregunta. ¿Y por qué se me vino? Porque me acordé del corderito, Dios le hace el delantal, pero antes de darle el delantal, mira lo que hace. Y esta es la cita que les voy a mostrar. Esa cita está en Historia de la Redención, la página 51, que es un libro que yo les pediría leer. Todo adventista, maestro, debería leer Historia de la Redención. Es un libro aún. Te va a hacer derramar lágrimas cuando entiendas este capítulo. Es una cosa bien interesante. Y saben, mira lo que dice acá, que Adán mismo tuvo que levantar el cuchillo y clavar en el cuello del corderito y sentir el dolor y sentir cómo pataleaba el corderito. Y uno puede decir, ¿por qué Helen White lo cuenta tan crudamente? Lo cuenta tan crudamente, ¿saben por qué? Para que nosotros entendamos lo doloroso que significa rescatarte. No sé si estoy explicando bien. Pecar no es una cosa sencilla, apreciados. Pero así como los judíos del año 70, nosotros también nos hemos olvidado lo que significa el pecado y las consecuencias del pecado, que se ha vuelto tan natural pecar. Pero cuando entendamos el asunto del santuario, apreciados hermanos, vamos a entender que pecar y perdonar un pecado es doloroso. Porque tomando la figura del santuario, acá haciendo un repaso con ustedes, ¿correcto? Para que un judío, su pecado sea
retirado de él. Y a propósito, voy a hacer la misma pregunta que hice ayer para ustedes. Cuando nosotros pedimos perdón, ¿el pecado desaparece, sí o no? No. No. Creo que ya lo expliqué ayer muy bien. Yo creo que estuvieron presentes. Es una pregunta que muchos a veces no ignoran en la iglesia. ¿Y saben por qué ignoran? Porque no les enseñamos o porque no entienden el asunto del santuario. Los pecados, cuando uno pide perdón, no desaparecen. No. ¿A dónde se van? Al fondo del mar. Al santuario. Por supuesto, esa es una forma poética, simbólica. Santuario, al ¿A lugar dónde se santo. van? En el contexto del santuario. Santísimo. Al lugar al propiciatorio. santuario, en otras palabras, al santuario, porque en el Santísimo se hacía la remisión del pecado una vez al año. Pero ¿a dónde se metía el pecado? Al santuario. Al santuario, sí. sí. Todos nuestros pecados, cuando uno pide perdón, ¿a dónde se va? Al santuario. Al santuario. Celestial. Correcto. Así que ese asunto de que yo pido perdón y no pasa, y luego ya desaparece, eso es teología pentecostal. Y a veces la teología pentecostal se mete a la iglesia adventista, donde decimos, aleluya, Dios me perdonó. Listo, no, apreciados. Los pecados tienen que ser redimidos. No sé si están captando lo que quiero decir. Y eso lo entendemos a través de la figura del santuario, en el simbolismo que nos enseña el Pentateuco y en la aplicación que nos enseña el libro de Hebreos. Por eso acá hay otra cita, ya para terminar esta parte, dice, esta ceremonia ordenada por Dios, ¿cuál ceremonia? El cortar el cuello al cordero. Debía ser un constante recordativo para Adán. Por eso cuando ayer yo dije, en forma simbólica, que cuando uno pide perdón, simbólicamente está como degollando el cordero. ¿Y quién es el cordero? Jesús. Cristo. Eso es doloroso, es chocante, la primera vez que lo escuchamos, apreciados. Pero tomando la figura del santuario, en la situación simbólica, eso es lo que estamos haciendo. Estamos cortando el pescuezo del cordero, traspasando el pecado, y esa sangre es llevada al santuario. Por esa razón, es necesario entender cómo nos vamos a librar del pecado. Por eso es el plan de salvación que aparece en el libro de Hebreos. Esa cita está en la página 51-52 de Historia de la Redención. ¿Ok? Por eso, hermanos, resumiendo todo esto, el tema central del libro de Hebreos está o es el plan de salvación. Y ese plan de salvación Dios lo explicó con simbolismo, específicamente. ¿Dónde lo explicó? En el santuario terrenal. Y yo lo llamo el tipo, el chiquitito, porque el grandototote, el antitipo, ¿dónde está? ¿O cuál es? Es el santuario celestial. Si entendemos el tipo, ya vamos a entender el antitipo. No sé si estoy explicando bien, apreciado, ¿correcto? Si entendemos el tipo, si nosotros entendemos lo que pasaba en el chiquito, estamos listos para entender lo que pasaba en el grandototote. No sé si está bien la explicación. Por eso que es necesario el libro de Hebreos. Por eso que muchos evangélicos pentecostales se jalan los cabellos porque no saben cómo sacar al libro de Hebreos del Nuevo Testamento. Algunos se han atrevido a decir, miren, hay tesis que se han atrevido a decir, por supuesto sin fundamento, que el libro de Hebreos se han confundido y debería estar en el Antiguo Testamento. Pero gloria a Dios que ese libro está en el Nuevo Testamento para reivindicar el plan de salvación y para elevar este tema tan importante, el plan de salvación, como nosotros los adventistas lo explicamos. ¿Ok, apreciados? Y algo más, ese tema central, por supuesto, al ser el santuario, el plan de salvación, la figura central es el Cordero, es Cristo. Por eso van a ver que Cristo se repite, sumo sacerdote, y Él es menor que los ángeles, mayor que los ángeles. Él es el sumo sacerdote perfecto, superior. Él es nuestro mediador, el mediador del nuevo pacto. Es la figura central, porque si tú te das cuenta, la figura central en el asunto del santuario es el Cordero. Correcto, es la sangre, porque ¿qué es lo que traía perdón de pecados? Diaria y anualmente. ¿Cuál era? El Cordero. ¿Correcto? Diariamente se
los israelitas pedían perdón y tenían que sacrificar un cordero. Y anualmente se tenía que limpiar. Ahora le hago la pregunta siguiendo la línea de pregunta que le hice al inicio. ¿Cuándo es que se va a borrar definitivamente los pecados? En el juicio, pregunto. En el Bien. juicio. Específicamente, ¿cuándo? Tomemos la figura del santuario, repasando, porque yo estoy haciendo un repaso. Específicamente, ¿cuándo? Cuando Jesús salga del santuario, se haga el juicio Ya, y ahora, determine. correcto. Cuando sale del santuario, ¿qué evento sucede? Ahora quiero eso, lo que me están diciendo es lo que sucedía en el santuarito. Pero en el santuariazo, ¿qué significa Cristo Jesús sale del lugar santísimo? Deja Viene. las vestiduras sacerdotales Ya. y se pone Dígame las el de evento. rey. Dígame el evento que está en nuestro nombre. Por eso nuestra iglesia lleva ese nombre El grandototote. advenimiento. El El advenimiento. advenimiento. Gloria a Dios, Maranata. El advenimiento Cuando de Cristo. Jesús, el sumo sacerdote, sale del lugar santísimo, es el retorno de Cristo. Amén. Sí. Entonces, Sí. apreciado, nuestro propio nombre está hablando del plan de salvación, está hablando del santuario, está hablando de una doctrina importante para el mundo. Por eso, hermanos, Así es. gracias a Dios que me permitieron explicar este libro, este tema, porque creo que el mundo debe saber que nuestro propio nombre está diciendo Cristo viene. Y cuando Cristo viene, viene a limpiar el pecado definitivamente. Amén. ¿Correcto? Y a pagarle a quien realmente corresponde, a pagar a cada uno según sea su obra, y especialmente aquel que creó o que inventó el pecado, ¿no? Satanás, la serpiente antigua, como dice Apocalipsis. Entonces, apreciados, finalmente, yo quiero terminar con esta cita, y esto es un libro, apreciados, quiero terminar esta parte, porque rápidamente en los 10 minutos que me quedan voy a hacer el repaso de la lección rápido. Yo también le he dado una ojeada rápida a la lección porque es domingo, tenemos toda la semana para estudiar, ¿ok? Solo voy a dar unos tips nada más, pero ya con esta base, y quizás la siguiente semana que nos encontramos ya me voy a entrar un poco más al santuario y también la explicación de la lección que corresponde a la semana, ¿no? A la semana que corresponde redundando, ¿no? Así que miren, ¿por qué es importante finalmente estudiar Hebreos y estudiar todo referente al santuario? Mira lo que dice Ellen White en este libro, Cristo en su santuario. Y es un libro que también se los voy a enviar. Lo pueden ustedes encontrar en cualquier lugar, pero les voy a facilitar el trabajo, les voy a enviar este librito. Hermanos, sería espectacular que podamos leer este trimestre este libro. Yo les pido, por favor, hermanos, queridos maestros, lean este libro básico. Como pueblo, debemos ser estudiantes fervientes de la profecía. Es un tema clave. Ellen White dice que el pueblo de Dios debería dominar Daniel y Apocalipsis. Seguramente han leído esas citas. Pero también dice, no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. ¿Qué tema debiéramos estudiar y no descansar? Santuario. Porque en el santuario está el plan de salvación. ¿Ok, apreciados? Esta cita es clave y yo voy a avanzar en la parte final. Miren, como hemos quedado también ahí con el pastor, con la directiva de escuela sabática, aparte de teología y asuntos bíblicos, también es necesario un poquito la pedagogía, apreciados. ¿Por qué? Porque miren lo que debería ser la escuela sabática. La escuela sabática es y debe ser un lugar de aprendizaje superior. ¿Ok? No simplemente de un aprendizaje así corto, escaso, debe ser un aprendizaje superior. Y miren, en la escuela sabática deberían hacerse 3 cosas. Yo insto y motivo y felicito también porque está intentando esto la directiva de escuela sabática, pero yo insto a la iglesia, a mi iglesia, porque considero mi iglesia ya porque me han acogido con mucho cariño. Número 1, la escuela sabática debería ser un lugar donde la gente aprenda a pensar, no meros reflectores de las ideas de otros, apreciados. ¿Correcto? Porque conoceréis la verdad y la verdad te hace libre. Amén. Amén. Así es. 2, debe ser un lugar de aprender. Deberíamos aprender, la iglesia debería aprender.
no salir más confundido o repetir cosas. Y número 3, la escuela sabática debe ser un lugar para crecer espiritualmente, ¿ok? Para ser mejores cristianos. Pero como este es la escuela de líderes, yo me voy a centrar más en el aprendizaje, ¿ok? Y para aprender hay que tener metodología. Si bien es cierto, no somos maestros, yo he aprendido un poquito a ser maestro por algunas capacitaciones, porque yo soy teólogo, así como el pastor también somos teólogos, no nos han enseñado en la facultad a enseñar específicamente, pero podemos aprender a enseñar. Entonces hay algunas metodologías, yo lo voy a resumir rápidamente en este cuadrito, y yo les voy a enviar un material, un primer material al terminar la clase, apreciados, de cómo aprende un adulto, ¿ok? Para que ustedes lo puedan leer. Es un libro, parte de un libro muy interesante que les voy a estar enviando por partes, porque me gustaría que ustedes puedan tener la metodología también y ser más didácticos para enseñar. Pero la Iglesia Adventista, ustedes habrán leído este cuadrito en la lección de escuela sabática. Yo felicito a los líderes y valoro el esfuerzo de los líderes de la Iglesia Mundial, porque ellos, consultando con pedagogos, han podido resumir una forma bien sencilla de cómo debería aplicarse la lección de escuela sabática. Y me gustaría que lo recordemos y lo practiquemos en nuestras clases, ¿ok? Hay 4 pasos que deberías dar cuando tú repases la lección con tus maestros. Número 1 es lo que se llama motiva. ¿Qué se hace en motiva? Es captar la atención del alumno. Hay que buscar formas de captar. Puedes traer una pizarra, una manzana, ilustración, vestirte, hojas, fotos, o sea, todo lo que llame la atención y capte la atención se hace en motiva, ¿ok? Ahí se saluda, se conversa, y eso normalmente no debería ser más de 5 minutos, ¿ok, apreciados? Luego viene la parte, yo le llamo la parte gruesa, la parte teórica, porque es escuela sabática, hay que enseñar. Es lo que se llama explora, es el estudio de la lección. Y eso no debería bajar menos de 35 minutos, por lo menos. Estudio, pero de la Biblia, ¿correcto? No nos pasamos saludando ni contando otra cosa, sino estudio de la Biblia, 35 minutos. Y los últimos 10 minutos es lo que se hace o lo que se llama aplica. ¿Qué aplica? Es cómo la lección va a influenciar en nuestra vida, pero no solamente en mi vida, sino en la vida de mi familia. Pero no solamente en la familia, sino a los vecinos. Pero eso no queda ahí. Ahora, esa influencia, ¿cómo lo puedo llevar a la práctica? Entonces, en la parte crea, con el grupo, uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Allá, yo he aprendido de que hay que tomar agua, el agua es vital para la salud. Entonces, ahora este domingo vamos a repartir a los vecinos botellones de agua. No sé si estoy haciendo una buena explicación, un buen ejemplo. ¿Ok? Hemos aprendido que los ejercicios es bueno para la salud. Entonces, este domingo empezamos todo el grupo, vamos a salir a trotar, nos encontramos allí en la Plaza Cataluña y todos trotamos. No sé si estoy dando un buen ejemplo de esto. Esto es lo que deberíamos hacer en escuela sabática. No solamente quedarnos en la teoría, llevar a la práctica. Y ahí viene el trabajo del maestro. ¿Ok, apreciados? Este es un pequeño resumen pedagógico de lo que podríamos aplicar en escuela sabática como buenos maestros y como fieles obreros que no tienen de qué avergonzarse. A mí me gustaría que cuando Cristo venga, nosotros podamos estar de pie como maestros sin de qué avergonzarnos. Amén. Y decirle, Señor, yo enseñé, me esforcé, hice todo por enseñar a mi iglesia, no me guardé nada. Yo quisiera también que como teólogo, como pastor, el Señor no me diga, oye, tanto has estudiado y te has guardado todo. No puede ser, ¿no? Entonces yo quiero decirle, Señor, todo lo que he podido aprender, lo quiero enseñar, ¿ok? Porque quiero presentarme como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y finalmente, hermanos, aquí está. Ya les dije esto. Ahora sí entramos, permítame, hermanos, estos últimos 6 minutos, yo quiero terminar a la hora, ¿ok? Para poder ver rápidamente el asunto de la lección número 5. Yo lo he repasado muy rápidamente, recuerden que recién hemos tenido este domingo, pero he podido sacar algunos puntos claves para estudiar esta semana y para prepararnos y dar buenas clases el próximo, bueno, aunque la clase es general, pero para ir preparados, ¿no? Para ir preparados para aportar, para consultar, para dar puntos de vista, ¿ok? Miren,
Cuando uno revisa, el título de la lección va a ser, ¿no? Ya lo pongo acá, Jesús, el dador del descanso. Y cuando uno va a revisar la Biblia, uno encuentra dos partes bien grandes en los mandamientos donde aparece el reposo sabático, porque va a hablar del reposo en general, pero va a dar un poco de énfasis en el sábado. Esto es importante, apreciados, ¿ok? Uno lo encuentra en Éxodo 20, donde el énfasis es la creación, y uno lo encuentra en Deuteronomio 5, donde el énfasis es la redención. En otras palabras, el descanso, ¿correcto? El descanso es algo que Dios nos dio, no solamente para poder ir a la iglesia, recuperar fuerzas, aprender, sino porque el reposo también tiene que ver con nuestra salvación. O sea que guardar el sábado tiene que ver también con nuestra salvación. Esto es importante, por eso somos adventistas del séptimo día. Estamos resaltando este asunto importante, ¿ok? Ahora, al revisar específicamente ya el libro de Hebreos, el capítulo 3 y 4 específicamente, nos vamos a encontrar cómo el autor de Hebreos, tomando como ejemplo al pueblo de Israel, porque si hubo un pueblo incrédulo y desobediente, fue el pueblo de Israel. Y le dice, justamente, ustedes por ser incrédulos y desobedientes, no pudieron gozar del reposo de Canaán. Eso les dice Pablo. Pero ahora sus hijos, nosotros, si reaccionamos, por eso mira lo que dice esta cita, tomando el autor, tomando Salmo 95, 7 y 8, dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sus padres, ¿correcto? No lo endurezcan, sino que, dice el autor de Hebreos, más bien, entren al descanso, practiquen el descanso, aprendan del descanso, porque hay redención, hay salvación en este descanso. Y por supuesto este descanso está ensamblado en el contexto de la salvación y en el contexto del santuario, ¿correcto? Entonces, finalmente yo quisiera resumir esto. ¿Qué es lo que vamos a estudiar esta semana, apreciados líderes? Por supuesto, vamos a estudiar Hebreos, pero este tema está ensamblado en el tema de la salvación. Me gustaría que no olviden esto mientras ustedes estudien esta parte. Lo que vamos a ver es sobre el reposo y sobre sus implicaciones, ¿ok? ¿Qué significa el reposo en nuestra vida? ¿Qué significa el sábado en nuestra vida? ¿Por qué es necesario guardar el sábado? ¿Por qué es necesario descansar? Es un tema importante, apreciados, que va a resaltar y va a valorar esto que hacemos nosotros cada séptimo día a la puesta de sol, que es el día del Señor, el reposo que el Señor nos dejó. Yo quiero dejar estos 2 últimos minutos, para ser exacto, para ver si hay alguna pregunta, alguna aportación, alguna situación que queremos repasar, no sé, 2 minutitos ya, porque yo quiero terminar ya con la oración y ya dejar ya el tiempo a los que han organizado y ser cumplidito con el tiempo, apreciados maestros, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna aportación, alguna consulta? Si hay una consulta que de repente no puedo contestar ahora, les prometo que voy a investigar para el próximo sábado, próximo domingo, ¿ok? Pero si hay alguien que quiere acotar algo, alguna duda. Sí, Yo quería hacer una pregunta. A ver. ¿Sí? Adelante, Mercedes. Sí, Mercedes. Sí, yo quería hacer una pregunta, pastor, con respecto a lo del pecado del lugar del santuario. En el santuario, evidentemente, cuando el corderito era matado, el sacerdote pasaba la sangre, la ponía en la separación, en las cortinas de la separación del lugar santo al lugar santísimo y todo esto, ¿no? Entonces, hasta el día de las expiaciones, que era cuando se limpiaba la sangre en el propiciatorio y tal. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso, basándonos solamente en la Biblia, de que el pecado todavía ahora, el pecado está en el lugar, o sea, cuando nosotros somos perdonados, ese pecado permanece en el santuario celestial, cuando el santuario celestial no puede haber pecado? Mira, qué interesante
la pregunta. Ahora yo voy a responder esto haciéndoles una pregunta también para llevar esto a pensar a todo el grupo. El símbolo era la sangre salpicada en esa cortina que dividía el lugar santo del Santísimo. ¿Correcto la pregunta? Ese es el símbolo. ¿Cuál es el antitipo en el santuario celestial? Ahí está la respuesta, un poquillo, luego ya contesto. ¿Cuál es el antitipo? Porque el tipo es la sangre asperjada, ¿cierto? ¿Cuál es el antitipo? La sangre de Cristo. La muerte También, de Cristo. pero eso ya no tenemos la sangre ahora, ya no, Cristo ya murió, no, hasta eso sigue siendo un símbolo. La aplicación mediación. ahí son La los mediación. registros. La Biblia, Apocalipsis, habla de los registros, habla En el libro de la vida. En el por libro de los supuesto, sí, sí. habla de esos libros, ¿correcto? Entonces, no es que en el cielo hay pecado, lo que en el cielo, entendiendo el asunto de los registros, es que en el libro hay un registro, ¿correcto? Sí. Es una cosa muy distinta al asunto de que hay pecado en el cielo. Entonces, la aplicación del tipo, que es asperjar la sangre, ¿y por qué? Porque el santuario era como un registro. Ahí no había libros, ahí no había decir, a ver, el israelita tal robó un cordero, la señora tal mintió. Ahí no había un registro, no había escritura rudimentaria. Pero ¿cuál era el registro? A través de la sangre. ¿Cuál era el registro ahora para el cielo? Los libros. ¿Ok? Hay un registro de todo lo que es así. Eso no se Claro, borra. tiene la lógica porque eso será lo que se habla en el milenio, ¿no? Lo que se va a Por supuesto. Por eso, apreciados, ¿saben por qué el santuario es un tema clave? Porque el tema del santuario tiene que ver con todo, hasta el retorno de Cristo y el milenio. Todo se aplica, porque el milenio, por ejemplo, ¿dónde lo aplicamos en el santuario? A ver, ¿el milenio estará explicado en el santuario, sí o no? Por el silencio le voy a dar la respuesta, sí. ¿Y cuál es el milenio en el santuario? Es el macho cabrío para Azazel en el desierto. ¿No dice acaso está esclavizado como un desierto? Eso es. Entonces, toda la implicancia de la salvación tiene que ver hasta la redención final de nosotros. Por eso que cuando entendemos el santuario, ahora entiendo por qué Elena G. de White dice que es necesario entender el santuario, porque al entender el santuario vamos a entender el Apocalipsis, Daniel. No sé si más o menos respondí tu pregunta. Perfecto. De todas maneras, el sacrificio de Cristo en la cruz fue único y suficiente para el pecado. O sea, si decimos que el pecado no está totalmente perdonado, el pecado lo que está es registrado en los libros y eso tiene que solucionarse. Pero el pecado está solventado, se solventó en la cruz. O sea, si no, estaríamos diciendo algo un poco que no, yo al menos no lo termino de entender, ¿no? Quería hacer una pequeña aportación en cuanto a la lección de esta semana, de Hebreos 3 y 4, y es en los términos reposo. Los términos reposo, que aparecen ahí, aparecen muchos términos reposo. Yo tengo aquí, a ver, aparece, por ejemplo, en el versículo 3:11, no entrarán en mi reposo. En el versículo 18, a quienes juró no entrarán en su reposo. En el capítulo 4, versículo 1, aún la promesa de entrar en su reposo. Versículo 3, todos los que hemos creído entramos en el reposo. En el versículo 3 también, al final, no entrarán en mi reposo. En el versículo 5, no entrarán en mi reposo. Bien, este reposo que aparece aquí, que también aparece en el versículo 10 y en el versículo 11, es la palabra griega katapausis, que significa lugar de reposo. Esto es interesante. Yo lo digo porque el griego muchas veces nuestra Biblia ha traducido todo con reposo y sin embargo en el griego aparecen distintas formas de las que se ha traducido el reposo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, en el versículo 4 de Hebreos 4 aparece y reposó Dios de sus obras. Es decir, katapau. Ahí aparece, su origen es el verbo katapausis, viene la raíz del verbo katapausis, que es lugar de reposo también, ¿no? Pero lo más interesante de todo es cuando habla en el versículo 19, que dice que queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahí no aparece ni katapau ni katapausis. Ahí aparece un término único en la Biblia, que es el término sabatismos.
y que ese término de alguna manera nos tiene que llevar a entender un poco a qué se está refiriendo el Señor aquí con esta revelación que nos hace a través del autor de Hebreos, ¿no? Es el reposo sabático, es el hacer sábado, ¿no? Es el sabatismo, término único, ¿eh?, en la Biblia, y esto es interesante que lo tengamos en cuenta, porque claro, nosotros leemos reposo, 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 y sin embargo aparecen verbos diferentes, ¿no? Buena aportación de Jordi, y así voy a hacer dos comentarios rápidos. Lo primero, cuando él habla, por supuesto, Cristo es el Cordero, pero hay que entender un poquito qué cosa significa perdón, ¿correcto? A veces nosotros entendemos por perdón como que el pecado desaparece. El pecado no desaparece. Cuando se habla de perdón, estamos hablando de que el pecado ya no está más en nosotros, ¿correcto? Cuando nosotros decimos, perdóname, Señor, el Señor ¿pero qué significa? Saque el pecado de ti, tú estás limpio. ¿Pero a dónde se va el pecado? Al registro. Eso es más o menos lo que nos enseña el santuario. Por supuesto que somos perdonados, pero se va al registro, ¿correcto? Y lo otro que comentaba Jordi, muy importante, por eso yo decía que Hebreos es un libro adventista, necesario. Yo creo que Dios en su providencia hizo que ese libro esté allí, porque resalta el asunto del descanso sabático. Muy buena aportación, Jordi. Quisiera que eso nosotros resaltemos en la lección de la escuela sabática el próximo sábado con los hermanos, para que entiendan lo importante de Hebreos y lo importante del descanso, ¿no? Si hay alguien más que quiere comentar, ya me dice, pastor, yo termino con la oración ya y listo. Muchas gracias por la atención y espero que haya sido claro y gracias por todas las aportaciones también que están poniendo y que están diciendo.